Bienvenidos a esta 15ª clase ya del curso. Hoy día vamos a hacer un repaso para la prueba, porque tal como nos dice Isidora, no estoy preparada para nada, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a trabajar en un repaso para la prueba, vamos a hacer ejemplos de cinemática de todo lo que hemos estado trabajando, y les aprovecho de contar también que mañana, lo voy a publicar en el foro cuando terminemos la clase, pero mañana vamos a hacer un horario de consultas, voluntario, ¿sí? Es de consultas, así que no, yo no llevo nada preparado, solo voy a estar aquí sentada por si ustedes tienen alguna duda y yo se las contesto. Va a ser mañana a las 6 de la tarde porque ahí estuvimos viendo que nadie tenía nada. ¿Sí? Entonces, a ustedes les tocaría conmigo, porque solo vamos a ser 2 profesores los que vamos a hacer el horario de consulta, así que van a haber más secciones en el mismo horario, así que traigan preparadas sus consultas si es que tienen, déjenme las anotaditas y las vamos a ir contestando en orden, ¿sí? Mañana a las 6. Eso como aviso antes de comenzar. Entonces, empezando ya la clase, ¿qué vamos a ver hoy? Primero vamos a partir haciendo un quiz de resumen, ¿sí? Para ver cómo es que andan, para que vayan despertando, para que se vayan acordando de cómo es que funcionaba la universidad. Y después vamos a hacer un repaso para la prueba y si nos queda tiempo, que ojalá que sí, hacemos un espacio para las dudas, si no, lo dejamos todo para el horario de consulta. ¿Sí? El repaso para la prueba que pienso hacer son 2 ejercicios que voy a tratar de hacerlos rápido para que nos alcance el tiempo, pero no tan rápido para que nadie se me vaya quedando atrás. Entonces, partamos por el quiz de resumen. Entonces, les pido por favor que ingresen a www.menti.com y el código para ingresar es 50750322. Me voy a cambiar mientras al Menti, el código, acuérdense que sigue saliendo aquí arriba y se lo voy a pegar en el chat por si eso les hace más fácil el ingreso. Y la primera pregunta para que vayamos viendo cómo estamos es ¿cómo te sientes hoy? ¿Sí? Para que todos puedan participar y contarme cómo es que han estado, pues si no nos hemos visto como en 3 semanas, así que cuéntenme, ¿cómo se sienten? Finalmente clases de nuevo, así se sienten. A mí igual, como que me quedó gustando el vacaciones, pero ya queda tan poquito, así que démosle con todo. Motivada, dice, ya alguien está ahí full motivada, con un poco de sueño, emocionada por tener clases, debe ser, claro. Motivado, o motivade, dice, finalmente con clases de nuevo. Ay, se me perdieron, no sé cuáles son los nuevos. Motivado, motivada. Ahí vienen todos motivados, qué bueno, me alegro. Animada pero con cansancio. Sí, pues sí, con energía para volver, cuesta volver, sí. No, por eso yo les decía, yo también estoy así como volviendo a la rutina, pero se puede, vamos que se puede. Motivado, animado con cansancio, poquito ansiosa, sí, pues que más encima justo se nos viene la prueba encima, entonces era para estar ansiosos, pero espero que después de esta clase se sientan mucho mejor porque se van a acordar de todo lo que hemos aprendido y entonces se van a dar cuenta que están full preparados para la prueba. Perdida con la partida, con miedo por las pruebas, esa no la había leído. Con sueño, pero ya viene, el último esfuerzo. Ya, tengo 11 respuestas y 25 participantes. ¿Dónde están los demás? ¿O no saben cómo se sienten? Vayan ingresando al Menti, por favor, porque las preguntas que siguen ya son con la materia para que se pongan a prueba también y vean qué tan preparados están para la prueba. Desmotivados, jajaja, broma. Ya todos estaban motivados menos esta persona. Poquito ansiosa. Hay al menos 2 personas que están poquito ansiosas. Entonces, vámonos con estas preguntas para la prueba. Entonces, la primera pregunta es, ¿has estudiado para la prueba? Porque obvio que si uno no ha estudiado, está ansioso. ¿Sí? Así que por eso vamos a contestar con honestidad. Quiero saber si han estudiado o no para la prueba. Ah, va pareja la cosa. Confiesen, confiesen, si es anónimo, así que no tengo cómo saber después quiénes eran los que no habían estudiado. Y todavía tenemos tiempo de remediarlo. Chuta, va ganando el no.
Nadie ha estudiado, no, 6 personas han estudiado para la prueba. ¿Y los demás? 7 y 7, ya, ok. Ahí una persona más agregó su respuesta. ¿Y los demás? Porque ahora tengo 26 participantes. Si es que no se dieron cuenta, el código está acá arriba, por si no han ingresado, y también lo mandé al chat para que puedan ingresar y contestar las preguntas. Ya, entonces, vamos parejo. Algunos sí, otros no. Partamos entonces a ver si se acuerdan de la materia. Entonces, primera pregunta, ¿qué es una magnitud vectorial? Con sus palabras, a ver si me lo pueden explicar. Y voy a esconder los resultados para que conteste harta gente antes de ver las respuestas de los compañeros. Los espero. Para la gente que venía entrando recién, el código está en la parte de aquí arribita para que puedan ingresar y contestar las preguntas de repaso para la prueba. Profe, ¿Sí? la prueba va a ser como el control, algunos ejercicios de contenido y otros como de problemas o solo problemas. Qué buena pregunta. Sí, va a ser como el control. Trae unas preguntas conceptuales al comienzo y luego, en vez de ser un problema con el control, son 2. Ese es el formato de la prueba. No, se me había olvidado decirles que como no nos veíamos hace tiempo, ahora ya les doy todas las informaciones. Muchas gracias. De nada. Ya. 7 respuestas. ¿Cómo van los demás? Atrévanse, atrévanse. Tenemos el mismo tiempo, profe. Ya. Ahí al terminar la clase les publico todas las indicaciones de cuánto van a tener, pero no, es un poquito más de tiempo. No me acuerdo exactamente en este momento en cuánto acordamos, así que por eso prefiero publicárselos por escrito y así que no queden dudas. Ya, veamos las respuestas porque parece que nadie más está respondiendo. Ahí llegó una 8. Ya, entonces dice, una magnitud que posee módulo, sentido y dirección. La pregunta era, ¿qué era una magnitud vectorial? Ya, ok, una magnitud vectorial me dicen que posee módulo, sentido y dirección, se especifica con un valor numérico teniendo dirección y sentido, aquella que tiene dirección y sentido, además se puede representar en ambos ejes, claro, dependiendo dependiendo de la dirección que tenga, porque puede tener una dirección en uno solo de los ejes. Algo que tiene magnitud, dirección y sentido, magnitud que tiene dirección y sentido, una magnitud vectorial, una magnitud tiene dirección y sentido, determinada por muchas variables como unidad de medida, sentido de un número, etc. Es un escalar, una herramienta para medir magnitud física. Ya. La persona que me dice es un escalar, una magnitud vectorial es un escalar. ¿Qué opinan los demás? A ver si alguien quiere hablar por el micrófono también. Son conceptos inversos Son conceptos inversos. O es escalar o es o es vectorial. vectorial. Exactamente. Entonces, una magnitud vectorial no puede ser un escalar. En el fondo aquí podríamos complementar esto y decir que es como un escalar, porque el escalar es cuando tenemos solamente la parte numérica. Es como un escalar, pero agregándole todo lo que dijeron los demás, que tiene además una dirección y sentido. Ahora, me gustaría aclarar también porque nadie me definió magnitud, me definieron la parte de vectorial nomás, pero una magnitud, para que también nos vayamos acordando, y juntándolo con lo de laboratorio, es algo que podemos medir, una característica física del sistema que podemos medir. Y en este caso se mide de manera vectorial, o sea que la medida que vayamos a tomar tiene 3 características, el número, que es el módulo o magnitud del vector, y además la dirección y sentido. Una magnitud vectorial, ya, perfecto. Entonces, sigamos. Aprovechando que ya sabemos esto de magnitudes vectoriales y escalares, la velocidad, ¿de qué tipo es? ¿Es un vector o es un escalar? Esta es la alternativa, es llegar y marcar, vamos a ver qué es lo que piensan. Los demás vayan participando también, tengo 28 participantes y apenas 10 respuestas, así que aprovechen de practicar para la prueba si es que pueden hacerlo. Vamos viendo a ver quién gana. Ya, tenemos un desacuerdo. Mucha gente me está poniendo que es un vector, pero también tengo una persona que me dice que es un escalar.
La verdad es que la respuesta correcta en este caso es un vector, ¿sí? La velocidad es un vector, pero tiene un primo hermano que efectivamente es un escalar y que nos referimos solamente al módulo de la velocidad, pero eso es lo que llamamos rapidez. Entonces, es una cosa conceptual, pero que hay que tener clara al momento de hacer ejercicios después, porque, por ejemplo, si el ejercicio me pide cuál es la velocidad de Peter después de 5 segundos, me están pidiendo un vector, y por lo tanto, si yo respondo solo el número, no está 100% completa la respuesta, y por lo tanto podrían no tener todo el puntaje. Entonces, es importante que logren interpretar bien lo que se está diciendo. Entonces, si se pidió por velocidad, tenemos que contestar un vector. Si se hubiera pedido rapidez, entonces ahí sí la persona que contestó un escalar tendría la razón y bastaría entonces con contestar solamente cuál fue el módulo de la velocidad, ¿sí? Pero hay que tener ojo con estas cosas. Entonces, ahora les soplé la respuesta, pues me voy a saltar esta, porque la rapidez es, bueno, por si no quedó claro, es un escalar. Ahí estamos bien. Gracias para los que respondieron igual. ¿Sí? Entonces, la velocidad es el vector y la rapidez es el escalar. ¿Sí? Entonces, eso es el concepto es el mismo, es como distancia dividido en tiempo, o mejor dicho, tienen la misma dimensión, longitud dividido en tiempo, pero uno se refiere a la magnitud vectorial, o sea, con la dirección y el sentido, y el otro solo a la magnitud escalar, o sea, solo al valor numérico. Esa es la diferencia entre estos dos conceptos. Siguiente pregunta. ¿La aceleración es un vector o un escalar? Voy a ocultar las respuestas para que no le copien a los compañeros. Aceleración. Ya, hasta subieron rápido las respuestas. Tengo 13 respuestas. Vamos a ver. De nuevo tenemos desacuerdo. Entonces, la mayoría me dice que la aceleración es un vector, pero aún así hay una persona que dice que es un escalar. Entonces, en este caso, la aceleración, si nos acordamos cómo se definía la aceleración, se define como el cambio de velocidad en el tiempo. Y al ser el cambio de la velocidad, que vimos recién que es un vector, entonces una velocidad final menos una velocidad, perdón, una velocidad final menos una velocidad inicial, una variación. Si yo estoy restando vectores, entonces el resultado también va a ser un vector, y por lo tanto la aceleración hereda la naturaleza vectorial de la velocidad. Ahora, uno puede calcular el módulo de la aceleración, pero no tiene un nombre específico como es la velocidad con la rapidez, sino que solamente se llama el módulo de la aceleración. Entonces, la aceleración como concepto en sí es un vector. ¿Cuál es, aprovechando que estamos con la aceleración, cuál es la dimensión de la aceleración? A ver si me responden esta. Dimensión, para que vayan refrescando todos los conocimientos que tenían hasta antes del paro/receso. Dimensión de la aceleración. Van 6 respuestas. Atrévanse, atrévanse. Sí. Nadie está viendo quién es el que responde, así que aprovechen de practicar y de equivocarse para aprender de sus errores. Vamos a ver las respuestas. Me dicen que es L/T2. Ya, yo supongo que aquí, como no hay notación, o sea, no podemos escribir bien las ecuaciones, el 2 es al cuadrado. Aquí una persona lo logró escribir bien. Me dicen, a ver, LT cuadrado, longitud dividido en tiempo al cuadrado, longitud dividido en tiempo al cuadrado. Ya, todos están de acuerdo. Ah, no, mentira, aquí hay una persona. Longitud dividido en tiempo. L por 2 dividido en tiempo. Ya, aquí tengo dos respuestas interesantes. Esta, que entiendo que es 2 por L dividido en T, multiplicar la dimensión por un 2 no tendría sentido. Ahora, si es que es un elevado a 2, tampoco estamos bien porque la dimensión de la aceleración es con el tiempo al cuadrado. ¿Por qué? Porque la aceleración es el cambio de velocidad, o sea, cuánta longitud en el tiempo, que es la velocidad, estoy avanzando en cada segundo. Entonces el que está repetido es el tiempo. ¿Sí? Lo voy a decir en unidades. Por ejemplo, la velocidad la podemos medir en metros por segundo y la aceleración es
cuántos metros por segundo yo estoy aumentando o disminuyendo en cada segundo. Entonces tengo metros por segundo dividido segundo, otra vez. Entonces el que está repetido es el segundo y por lo tanto es la dimensión de tiempo la que queda al cuadrado y no la longitud. Eso para que lo puedan recordar más fácilmente. Y la otra persona que puso longitud dividido el tiempo, le falta el cuadrado en alguna parte por esta idea de que es la velocidad en cada instante de tiempo, de cómo aumenta o disminuye. Oye, aquí respondieron más, 20, qué bueno que se atrevieron. Todos los demás creo que, no, aquí tengo otro longitud dividido en el tiempo, le falta tiempo al cuadrado. ¿Sí? Aquí ya está también, dividido en el tiempo al cuadrado. Si solo es longitud dividido en el tiempo, entonces eso sería la dimensión de la velocidad o de la rapidez. ¿Sí? Entonces hay que agregarle otro tiempo más. Siguiente pregunta. ¿Qué características presenta el movimiento a velocidad constante? Cuéntenme, ¿qué se acuerdan de esto? Tenemos una respuesta ya. Movimiento a velocidad constante. ¿Qué implica eso? ¿Qué características va a tener el movimiento que se puede observar? Aprovechen de practicar para que puedan corregir sus errores antes de que sea demasiado tarde. Diez respuestas. Voy a ver cómo van. Ya, un movimiento a velocidad constante me dicen no presenta aceleración. Sí, es una buena respuesta porque velocidad constante significa que no está cambiando la velocidad y por lo tanto, como la aceleración es el cambio de velocidad, no hay cambio, o sea, la aceleración es cero. No hay aceleración, magnitud y módulo de la velocidad se mantiene constante. Interesante porque la velocidad es un vector, por lo tanto, si decimos velocidad constante, se tienen que mantener constante todas sus características, o sea, la magnitud, el valor numérico, pero también el magnitud y módulo de su velocidad se mantiene constante, pero también, era módulo y dirección, seguro que aquí me está corrigiendo esa misma, porque lo que también se mantiene constante es la dirección. No presenta aceleración, aceleración igual a cero, no cambia de dirección y la magnitud de velocidad no varía en el tiempo, se caracteriza por no tener aceleración, velocidad instantánea va a ser la misma que la promedio porque no está cambiando, ausencia de aceleración, es unidireccional, esta era buena, ¿sí? Porque si la dirección no está cambiando, entonces siempre vamos en la misma dirección, y eso quiere decir que vamos en línea recta, o bien en una sola dirección, por eso unidireccional. ¿Sí? Esa también era interesante, misma longitud en mismos periodos de tiempo, que esta es la idea de mantener la rapidez constante, o sea, el módulo constante significa que recorremos la misma longitud en los mismos periodos de tiempo. Su velocidad instantánea es igual a la promedio, es decir, tiene la misma velocidad en todo el movimiento. Módulo constante, una dirección constante. Ya, perfecto. Esta diría que es una de las más completas. Dice, cuando la velocidad es constante, tiene módulo constante, que sería la rapidez, el número es constante, y además tiene una dirección constante, que eso implica que el movimiento es en una dimensión. Además, en este caso, la velocidad constante, la velocidad media es igual a la instantánea, porque es siempre la misma, entonces el promedio es como tener puro 7 en el semestre y sacar promedio de eso va a ser promedio 7. Eso es lo que estamos diciendo. Ay, no, me salí. Pero... aquí. Déjenme ponerlo en grande otra vez. Ahora sí que sí. Entonces, ¿qué características, siguiente pregunta, presenta el movimiento a aceleración constante, no a velocidad constante? A ver si me pueden contar algo de esto. Pensando en qué es lo que significa que algo tenga aceleración constante. No tengo ninguna respuesta. Atrévanse, que ahí llegó una. ¿Qué significa aceleración constante?
Voy a ir mirando las respuestas mientras. Ya, me gusta la interpretación. Ahí van llegando más respuestas. Entonces, las voy leyendo mientras para que avancemos. La velocidad aumenta o disminuye de manera constante. El movimiento se ve acelerado o desacelerado, ¿sí? Debe tener un módulo constante con una variación constante en la rapidez y una dirección constante con un movimiento en una o dos dimensiones. Esta persona estudió, eso es lo que decía en la diapositiva. Su velocidad varía con la misma proporción. Su aceleración instantánea en cualquier instante de tiempo será igual a la aceleración media. Muy bien, porque es la misma idea de lo de velocidad constante. Varía la velocidad uniformemente, un cambio de la velocidad constante en el tiempo. Claro, un cambio de velocidad constante. Aceleración media igual a la instantánea. Existen variaciones en la velocidad, por lo tanto hay presencia de aceleración. Sin embargo, esta debe presentar módulo constante. Su velocidad aumenta de forma igual. Ojo, que puede también disminuir, ¿sí? Así que no solamente tiene que ver con acelerar como lo ocupamos en la vida cotidiana, de aumentar nuestra rapidez, sino que también se puede interpretar la aceleración como una desaceleración, o sea que estoy frenando o bajando mi velocidad. Entonces eso también es importante para que lo tengan en cuenta, porque cualquier cambio de velocidad que yo tenga, se produce una aceleración. Es un movimiento unidireccional donde la variación de la velocidad es constante en cada instante de tiempo. Ya, aquí me voy a detener porque la verdad es que un movimiento a aceleración constante no implica que el movimiento sea unidireccional, porque es la velocidad la que si tiene un módulo constante, entonces vamos en línea recta, porque si la velocidad cambia de dirección, entonces vamos a empezar a doblar. Por ejemplo, a veces yo voy para arriba o después voy horizontal o para abajo, eso quiere decir que me estoy moviendo no de manera recta. Pero les doy al tiro el ejemplo del movimiento de proyectiles que estuvimos viendo, el movimiento parabólico. El movimiento parabólico tiene aceleración constante. Es un movimiento de aceleración constante. La única aceleración que hay es la aceleración de gravedad, que tiene un módulo siempre igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, y además tiene siempre la misma dirección, que es hacia abajo. Pero el movimiento no es unidimensional, es una parábola. Entonces, ese sería un gran ejemplo de un movimiento que tiene aceleración constante, pero que no necesariamente es unidimensional. Entonces, eso también hay que aclarar. Para resumir, entonces, sus respuestas están todos súper bien, solo la gente que puso que la velocidad aumenta solamente, hay que agregarle que también puede disminuir. Y el resumen, en verdad, de aceleración constante es que efectivamente hay un cambio en la velocidad que va variando de manera constante. Puede ser un aumento, puede ser una disminución, pero es siempre el mismo aumento o siempre la misma disminución. Eso va a implicar que si la aceleración es constante, la aceleración media es igual a la instantánea, tal como lo hicimos para la velocidad media, y además, las consecuencias de esto es que no implica que el movimiento sea unidimensional o bidimensional o tridimensional, puede ser cualquier cosa, porque la aceleración solamente tiene que ver con la dirección del cambio de velocidad y no directamente con la trayectoria final que vaya a realizar el objeto. Siguiente pregunta, y para resumir ya todo lo que con todas las preguntas que llevamos. En resumen, ¿cómo te sientes para la prueba? ¿Cómo creen que están? Confiesen con confianza, a ver. La gente que estaba muy ansiosa, ahora después de recordar estos conceptos, ¿está mejor o no? ¿Mejoramos? Hay una persona que dice que está completamente preparado. Me gusta esa actitud. Confianza en sí misma o sí mismo. Y 16 personas que aún les falta por estudiar. Hay una persona ya que está ahí colapsando, no sé nada, ayuda. ¿Sí? Para esa persona todavía hay tiempo, nos falta resolver los ejercicios de hoy. Si es que los entiende perfectamente, entonces debería andar bien, solamente hay que reforzar ahí la confianza en nuestros propios conocimientos y con eso entonces no deberíamos tener problemas. Entonces, me devuelvo a la presentación. Se nos perdió la presentación. ¿Dónde está la presentación? Acá. Y entonces, veamos el siguiente ejemplo.
para que también vayamos recordando esto de cómo resolver problemas aplicando todos los conceptos que hemos trabajado. Entonces, ejemplo número 19 del curso. Dice así: un automóvil que viaja con una rapidez constante de v sub 0 pasa por donde un patrullero en motocicleta está oculto detrás de un anuncio espectacular. ¿Por qué el anuncio es espectacular? No lo sé, pero es un anuncio espectacular. Un tiempo T mayúscula después de que el automóvil pasa por el anuncio, el patrullero sale de su escondite para detener al automóvil, que acelera con una relación constante, el patrullero acelera con una relación constante de A sub P, por eso es sub P porque es del patrullero. ¿Cuánto tiempo tarda en dar alcance al automóvil? Eso es lo que tenemos que resolver. Les pregunto a ustedes, antes de empezar a resolver cualquier cosa, ¿qué significa tiempo que tarda en dar alcance al automóvil? ¿Cómo interpretamos eso para las ecuaciones? En ese tramo de tiempo el automóvil estaba acelerando. Ya, sí, está acelerando. Pero ¿qué significa esto de dar alcance? Que se encuentran en la misma posición. Que se encuentran en la misma posición, dice María Verónica. Jesús dice alcanzarlo, ya, pero ¿qué significa alcanzarlo? Sí, pese a que tienen diferentes velocidades, van a llegar a un punto en donde ambos van a estar en la misma posición. Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer es que estas dos ecuaciones que van a ser distintas, hay que ver en qué momento se intersectan. Gráficamente sería también de esa manera. Perfecto, ¿sí? Muy completa tu respuesta, Javiera, ¿sí? Porque esa es la idea, en el fondo, alcanzarlo o dar alcance significa que se van a encontrar. Y encontrarse significa que por algún instante de tiempo, al menos, van a estar en la misma posición. Entonces, con eso ya podemos empezar a ver cómo resolver esto, porque eso es en el fondo lo que vamos a tener que poner en las ecuaciones. Entonces, vámonos a la pizarra. El ejercicio decía que hay un automóvil y un patrullero. Entonces partamos haciendo un diagrama de la situación. Voy a dibujar aquí la calle. Esta va a ser la calle. Y acá va el auto. Aquí va el auto. Nos dicen que va con rapidez v sub 0. ¿Y qué más nos dicen? Que hay un patrullero. Entonces vamos a suponer que aquí está el patrullero. No sé si me va a salir el patrullero. A ver. Ahí está en su motito el patrullero. Y en este instante de tiempo, la velocidad del patrullero es 0, que está detenido. Esta es la foto inicial. Le podríamos poner que este es el tiempo t igual a 0, en el cual el automóvil, pasa justo por el lado del patrullero, que estaba aquí escondido atrás del cartel espectacular. Entonces ahí está el cartel y el patrullero está atrás del cartel. Y esto es lo que pasó en t igual a 0, y lo que sabemos es que después de que pasó esto, voy a copiar esta situación, después de un cierto intervalo de tiempo, en el instante t igual a t mayúscula, cambiaron las cosas. Primero, el automóvil siguió avanzando, entonces ya debe ir como por acá, ¿sí? Y además, ahora el patrullero se comienza a mover, entonces ya no está quieto, sino que va acelerando con una aceleración a sub p. Eso es lo que sabemos. Inicialmente el patrullero estaba quietito ahí, y después de un tiempo, t igual a t mayúscula, entonces comenzó a avanzar con aceleración inmediatamente. ¿Sí? Pisó el acelerador y empezó a aumentar su velocidad. Ahora, podemos poner un sistema de referencia para esto. Aquí en la posición del auto, a lo largo de la calle. ¿Sí? Entonces, puse el eje al revés, no era eso lo que quería poner. La falta de práctica, ya pues tanto tiempo que no hacíamos física. Y entonces acá estaría el sistema de referencia para este otro instante de tiempo. Ahora, antes de empezar a escribir las ecuaciones, miremos algo. Si es que yo considero el instante t igual a 0 como el que dibujé, entonces tengo un pequeño problema, porque entre t igual a 0 y t igual a t, el patrullero no se está moviendo, está quieto. Entonces, si yo trato de escribir sus ecuaciones de movimiento, me va a quedar mal, porque en t igual a 0,
no tengo movimiento, entonces no voy a poder escribir la ecuación del patrullero. En el fondo, la ecuación de posición del patrullero no es continua, porque vamos a tener velocidad constante, y de repente va a empezar a acelerar. Pero eso no lo puedo escribir como una sola función, sino que la voy a tener que escribir como una función por partes, que se me va a complicar todo el cálculo. Pero hay una manera, que ustedes aprendieron en ayudantía incluso, de solucionar esto de una manera mucho más fácil, que es no tomar el tiempo igual a 0 en lo que normalmente hubiéramos tomado como inicial, sino que tomar este instante de tiempo como el t igual a 0. Si el segundo instante es el t igual a 0, ¿en qué instante sería el anterior? Va a ser igual a 0 también porque no hay tiempo como negativo. ¿Seguro, Diego? Hemos hecho esta discusión varias veces en el curso. Sí, tenemos que ponerle tiempo negativo porque ahora estamos tomando como el b igual a 0 en el tiempo que nos acomoda. Entonces, antes de eso era negativo. Ya, tienitas. Diego, acuérdate que los instantes de tiempo sí pueden ser negativos. Por ejemplo, no sé, yo me levanté hace 1 hora, por decir algo, esa 1 hora atrás, si es que este es el tiempo igual a 0, yo podría tomar eso como menos 1 hora, porque pasó antes de que yo empezara a contar el tiempo. Lo que no pueden ser negativos son los intervalos de tiempo, o sea, un tiempo final menos un tiempo inicial, porque el tiempo siempre avanza, entonces el tiempo final siempre es mayor al inicial y por lo tanto nunca te da negativo. Pero los instantes de tiempo sí pueden ser negativos, y en este caso, este podría ser el instante de tiempo menos t, porque si ese es menos t y ahora es 0, entonces el tiempo que pasó entre estos dos instantes es t. Entonces con eso estamos diciendo lo mismo que nos dijo el enunciado, pero arreglándolo para nuestra conveniencia, porque de esta manera entonces nos va a salir el cálculo mucho más sencillo. Entonces, si este de acá es el instante de tiempo inicial, entonces esta es la situación que nosotros deberíamos mirar para hacer nuestras ecuaciones, porque las ecuaciones de posición y de velocidad nos dicen, por ejemplo, velocidad inicial o posición inicial. Le ponemos sub-0 a esas cosas, no por nada, sino que porque se refieren a lo que estaba pasando en el instante t igual a 0, en el origen de nuestro sistema temporal. Entonces, en este caso, para escribir las ecuaciones, me tengo que fijar, cuando me digan posición inicial o velocidad inicial, me tengo que fijar en cuáles eran las posiciones y velocidades para esta situación. Entonces, veamos primero para el auto. Para el auto, ¿sí? Para el auto, vamos a tener la siguiente ecuación de posición. R de t para el auto va a ser, en este caso, el auto tiene una posición en X, ¿sí? Para el instante de tiempo t igual a 0 que tenemos. No sé cuánto es, así que le voy a llamar d mayúscula a ese valor, ¿sí? Porque puedo. Entonces, a esa distancia le vamos a llamar d mayúscula, y por lo tanto la posición del auto va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, o sea, v sub 0 por el tiempo. No tiene aceleración, y como solamente se está moviendo a lo largo del eje X, entonces tengo lo que acabo de escribir. No tengo la componente ni, porque el auto no va saltando, no se va moviendo hacia arriba y hacia abajo, solamente se mueve de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, la verdad es que podríamos al tiro reescribir esta ecuación como solamente la parte que hay en X, o sea, la componente en X de la posición, que escribimos como X sub A de t, y eso entonces va a ser sin el vector unitario d más b sub 0 t. Y a esta ecuación le vamos a llamar 1. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Además, puedo escribir la ecuación de velocidad para el auto, en cualquier instante de tiempo. Como se mueve con velocidad constante, entonces lo que yo sé es que para cualquier instante de tiempo la velocidad va a ser v sub 0 en x tonco. O sea que la velocidad en x para el auto va a ser v sub 0 sin importar el instante de tiempo. Esta la vamos a llamar ecuación 2, por si acaso. ¿Sí? Eso es todo lo que sabemos para el auto. No se está moviendo en el eje Y, por lo tanto no tengo ni velocidad ni posición en el eje Y. Y ahora veamos para el patrullero. Para el patrullero. Entonces, para el patrullero tenemos lo siguiente. La posición del patrullero en cualquier instante de tiempo, tenemos que mirar
la situación del t igual a 0. En este instante de tiempo, el patrullero está en el origen, y por lo tanto su posición inicial en X va a ser 0. La velocidad inicial que traía, en este caso está partiendo desde el reposo, por lo tanto tampoco tiene velocidad inicial. Lo único que tiene es aceleración, que nos dicen que es a sub p, por el tiempo cuadrado dividido en 2. Esto es lo que tiene a lo largo del eje X, pero nos está moviendo a lo largo del eje Y, entonces en verdad no me importa lo que está pasando ahí, y puedo escribir esto como la posición en X del patrullero para cualquier instante de tiempo se va a calcular como a sub p por el tiempo al cuadrado dividido en 2, sin el X tomo. Hago estos juegos de notación para que se vayan acordando de que si yo escribo la posición con el vector arriba, entonces acá al otro lado tienen que ir los vectores unitarios. Si yo no pongo el vector arriba, como lo hice en este caso, entonces puedo omitir el vector unitario, pero indico cuál es la dirección en la letra que pongo. Si aquí puse X, entonces esta es lo que está pasando en X. Si quisiera poner lo que está pasando en Y, tendría que poner algo de ese estilo. ¿Sí? Entonces, tenemos que reforzar también la notación de lo que estamos haciendo. Y también podríamos escribir la velocidad del patrullero para cualquier instante de tiempo como la aceleración por el tiempo a lo largo de X toco, porque es un movimiento a aceleración constante. Entonces la velocidad del patrullero a lo largo del eje X se calcula como la aceleración por el tiempo. Y eso sería todo lo que tenemos. A esto le vamos a llamar ecuación 3 y ecuación 4. El primer problema que se nos presenta con esto es que en estas ecuaciones, la 1, la 2, la 3 y la 4, conocemos todas las variables excepto la d. No sabemos cuánto es esa distancia d, la inventamos. Yo dije, pongámosle d a esa distancia. Y Taf, cuéntame. Profe, en la ecuación 4 ¿no le faltó poner la t entre paréntesis antes del es igual? Antes del es igual. Ah, sí, toda la razón. Ya. XP dt. Eso, ahí sí, perdón, gracias. Entonces, como les decía, lo único que nos falta conocer ahora es esta distancia d. Pero, como la podemos conocer, nosotros sabemos dónde estaba el auto antes, o sea, dónde estaba en el instante menos t mayúscula. Entonces, con esa información vamos a poder encontrar cuánto es la distancia d. Ahora, como sabemos dónde estaba el auto en t igual a menos t, entonces podemos escribir lo siguiente. La posición en X del auto para el instante t mayúscula, en el instante t mayúscula, o sea, para esta foto que tenemos acá, el auto estaba en el origen. ¿Sí? Entonces, como estaba en el origen, su posición en X es igual a 0, y lo que sabemos es que su posición se escribe como d más la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, el instante de tiempo es t mayúscula. Entonces, perdón, el instante de tiempo es menos t mayúscula. Entonces me va a quedar menos t mayúscula. Y por lo tanto, si de aquí despejo cuánto me vale el d, me va a quedar que d es igual a v0 por t mayúscula. Entonces, reemplazando en 1, nos va a quedar que la ecuación 1, entonces, para cualquier instante de tiempo, se escribe como v0 por t mayúscula más v0 por t minúscula. Lo escribo así porque es confusa la notación si es que uno no distingue bien sus t mayúsculas de sus t minúsculas, así que cuidado para que no nos equivoquemos en la notación. Este t mayúscula es conocido, sabemos cuánto vale, y por lo tanto este valor entero es conocido. Pero esta t que tengo acá, esta t minúscula, es la variable, o sea, podría tomar un cierto valor, y por lo tanto si yo quiero saber cuánto es la posición del auto en t asterisco, por ejemplo, entonces acá voy a tener que v0 por t más v0 por el t asterisco. Aquí lo reemplazo, solamente en este valor, no en la t mayúscula, porque la t mayúscula es un valor conocido. Y Taf, no sé si quieres hablar de nuevo o se te quedó la manito levantada. No, sí, profe, una duda. Sí. Cuando pones d es igual a v0 por t, ¿por qué el t queda positivo? ¿En esta parte? ¿Sí? Ah, porque aquí tenía 0 igual a d más v0 por menos t. Entonces eso en el fondo es d menos v0 por t mayúscula igual a 0.
y si ahí lo despejo, entonces este que estaba negativo va a pasar positivo al otro lado y ahí me quedo positivo. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos la ecuación 1 reescrita. Ahora sí conocemos todas las variables. Puedo tomar la ecuación 2, 3, 4 y 5 y conozco todo. ¿Qué era lo que me preguntaban? Me preguntan cuánto tiempo tarda en dar alcance al automóvil. ¿Qué cosas tengo entonces que igualar en este momento? De todas estas ecuaciones que tengo, ¿qué tengo que hacer? Posiciones, gracias Jesús. Entonces, lo que sabemos es que en un cierto instante de tiempo, que es el que andamos buscando, nos dicen cuánto tiempo tarda en dar alcance, en ese instante de tiempo las posiciones van a ser iguales. Entonces, vamos a poner sea de asterisco el tiempo en el que se alcanza. Entonces, la posición del auto en T asterisco, la posición en X, va a ser igual a la posición en X del patrullero. Eso es lo que estamos diciendo. Si es que se alcanzaron, entonces sus posiciones en X van a ser las mismas. Sus posiciones en Y probablemente no, porque no están en el mismo punto, o sea, van a estar uno al lado del otro, eso es lo que estamos diciendo. Ahora, no estamos considerando nada de lo que está pasando en Y porque no se están moviendo a lo largo del eje Y, no van saltando. Entonces, por eso es que podemos solucionar todo mirando solo las ecuaciones en X. Entonces, la posición para el auto se escribe como V sub 0 por T mayúscula más V sub 0 por el tiempo. En este caso, el tiempo es T asterisco. Y la posición para el patrullero se calcula como la aceleración del patrullero por el tiempo al cuadrado, en este caso el T asterisco, dividido en 2. Y lo que nosotros queremos es el T asterisco. Entonces voy a ordenar esta ecuación. Voy a pasar todos estos términos de la izquierda hacia la derecha para dejar igualado a 0. Me va a quedar A sub P dividido en 2 por T asterisco al cuadrado menos V sub 0 por T asterisco menos V sub 0 por T mayúscula, igualado a 0. Entonces, lo que nosotros queremos encontrar es cuánto vale el T asterisco. Y resulta que el T asterisco está capturado adentro de esta ecuación cuadrática. No sé, creo que esto no nos había pasado antes en el curso y por eso elegí este ejercicio, porque aquí hay que solucionar la ecuación ocupando los conocimientos que aprendieron ustedes en matemática. Entonces hay que solucionar esta ecuación cuadrática. Y esta ecuación cuadrática la tenemos que resolver para el T asterisco. Ese es el que está adentro, o sea, el que está al cuadrado. Resolviendo para T asterisco, entonces identifiquemos, hagámoslo con la fórmula, identifiquemos que el que acompaña al T asterisco al cuadrado es el término que se conoce como el A, el que acompaña al T asterisco elevado a 1 es el P, y el que sobra es el C. Ojo que este término no tiene al T asterisco, por lo tanto es el valor que es constante en el fondo. Y entonces resolvamos para T asterisco. Nos va a quedar que T asterisco es igual a, la fórmula acuérdense que es menos B más menos la raíz cuadrada del B al cuadrado menos 4AC partido en 2A, ¿sí? por si no la tenían fresquita. Entonces, en este caso va a ser menos B, o sea, menos B sub 0, o sea, B sub 0 positivo, más menos la raíz cuadrada de B0 al cuadrado menos 4 por A, que es el A sub P medios, por C, que es menos B sub 0 T, dividido en 2 por A. Y eso sería entonces lo que nos queda. Simplificamos algunas cosas, nos queda 4 dividido en 2, 2 dividido en 2, que sería un 1, y por lo tanto nos queda que el T asterisco es igual a B sub 0 más menos la raíz de B0 cuadrado menos 2A sub, no, más, porque hay 2 menos, A sub P, B0, T mayúscula, dividido en A sub P. Ahora, aquí tenemos dos soluciones, porque aquí dice más, menos. Entonces tenemos que elegir. Para poder elegir hay que fijarse en algunas cosas. Por ejemplo, si miramos la raíz, podemos ver que este término que está dentro de la raíz siempre es positivo. ¿Por qué es eso? Porque acá hay una suma. Entonces estamos sumando cosas.
Y las dos cosas son positivas. Como lo sé, esta está al cuadrado, siempre positiva, y la otra dice 2 por a sub p, que es el módulo de la aceleración, que es positiva para este caso, el b sub 0 también es positivo, y el t mayúscula también es positivo. Por lo tanto, todo este término es positivo, y este también. Estamos sumando dos cosas positivas, por lo tanto, este término me va a dar positivo, y por lo tanto voy a poder calcular esta raíz. Ahora, además, puedo ver que este de acá es b sub 0, pero lo que hay adentro de la raíz es b sub 0 al cuadrado, que hasta ahí sería b sub 0, o sea, la raíz de b sub 0 al cuadrado es b sub 0, pero le estoy sumando algo más. Por lo tanto, puedo ver que este término es más chico que lo que hay adentro de la raíz. Entonces, como este término es más chico que la raíz, voy a poder ver que si yo resto algo, el número me va a quedar negativo, el número final. Y si yo le sumo algo, me va a quedar algo positivo. Entonces, en este caso, como yo sé que el tiempo t asterisco pasó después del instante t igual a 0 que habíamos puesto, porque se encontraron después de que el patrullero partió, entonces yo necesito que el t asterisco sea mayor que 0, y por lo tanto voy a elegir la solución positiva. Como sabemos que t asterisco sucede después de t igual a 0, entonces t asterisco tiene que ser mayor que 0, y por lo tanto la solución para el t asterisco sería b sub 0 más raíz cuadrada de el b sub 0 al cuadrado más 2ab0, t mayúscula, dividido en a sub b. Y esto entonces era lo que nos pedían. ¿Cuánto tiempo tardan en alcanzarse? Ese es el tiempo que se demoró. Aquí conocemos todos los valores porque el b sub 0 lo daban en el ejercicio, por lo tanto conozco todos esos b sub 0. El a sub p también lo daban en el ejercicio, y el t mayúscula también lo daban como conocido. Entonces, todo este resultado es conocido y por lo tanto es mi resultado final. Eso era. ¿Alguna duda? Profe, Constanza. cuando recibió la cuadrática no puso el t asterisco adentro porque lo estábamos despejando, ¿cierto? Exactamente, porque en este caso, cuando uno resuelve la cuadrática, cuando uno lo hacía para la x, por ejemplo, la x no va acá adentro. Lo que van son los coeficientes de la ecuación. Entonces, acá en el fondo, este es el coeficiente, este es el coeficiente y este es el coeficiente. Pero los t asteriscos son solamente la variable que yo estoy tratando de despejar. Es como que aquí dijera x. X al cuadrado, x elevado a x al cuadrado. X al cuadrado, x, y acá no está la x. ¿Sí? Esa es la ecuación que estamos resolviendo. Gracias, profe. De nada. Profe, si es que, por ejemplo, dentro de si esto fuera una desaceleración o Ajá. algo que hiciera que mi raíz fuera negativa adentro, Uh-huh. como que yo entiendo que esto se resuelve de manera que lo vimos en mate y todo, Ajá. todo ok, pero como física tiene vectores, me complica un poco la existencia. Si es que algo de esto fuera negativo, ¿cómo lo hago si es que me llega a llegar o sea, si es que, creo que se entendió, la raíz Sí. negativa. Exacto. Eso. Ya, mira, si el término que te queda aquí adentro de la raíz es negativo, siempre negativo, entonces tú puedes interpretar eso como que, no sé, si este es un tiempo y te da que el tiempo va a ser un número imaginario, es porque no existe ese instante de tiempo en la Claro. vida real. ¿Sí? O sea, no tiene sentido físico, y por lo tanto esa solución que tú andabas buscando no es. Por ejemplo, si te diera eso en esta situación, yo te diría algo así como que en verdad el patrullero nunca va a alcanzar al auto. ¿Sí? Nunca lo va a alcanzar, porque entonces por Ya, eso sí. es que el tiempo te está dando imaginario. ¿Sí? Y puede darse en algunos casos, por ejemplo, no sé, los dos están acelerando, pero el auto acelera más que el patrullero. En ese caso, por ejemplo, nunca se van a encontrar, si el patrullero partió después. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo esperaría que te diera una raíz donde lo que está dentro de la raíz es un número negativo. Claro. Y si es que la resta, por ejemplo, hay más o menos, ¿cierto? Si yo lo restara y me diera negativo en total el tiempo, podría ser que pasó antes de lo que
de lo que ya habíamos visto en nuestro diagrama, ¿cierto? Exactamente. Pero también puede tener otra interpretación que es la que vamos a ver en el ejercicio siguiente. Así que les voy a dar el recreo y ahí vamos el segundo ejemplo que también tiene harto para aprender. ¿Sí? Así que Gracias. ya. Entonces les doy 10 minutos de recreo y a la vuelta seguimos con los ejercicios. Volvimos, chicos. Entonces, vamos a empezar inmediatamente con el ejercicio siguiente, el ejemplo número 20 del curso, que dice así. Es más largo el enunciado, pero porque tiene historia. ¿Sí? Entonces, dice, el Avix, una apetitosa ave del tiempo de las cavernas, desarrolló, por un proceso de evolución, una coraza en la parte inferior de su cuerpo, de manera que los trogloditas no podían cazarlas con arcos y flechas. Ogú, un ingenioso troglodita, desarrolló un método para cazarla aprovechando que el ave no tiene coraza sobre el dorso. Él disparaba flechas que impactaban al Avix por arriba. Dados la velocidad del ave, del Avix, V sub Avix, la altura h a la que vuela, la velocidad v sub 0 con la que la flecha es impulsada por el arco y el ángulo alfa respecto a la vertical con el que el troglodita dispara la flecha, calcular el tiempo que le toma a la flecha pasar por la altura h la segunda vez y el valor de la distancia d entre el ave y la vertical por el punto de lanzamiento en el instante del lanzamiento para que la flecha impacte al ave. Para que se entienda bien, acá les tengo una imagen de lo que está pasando. ¿Sí? Entonces, aquí va el Avix, tiene una coraza en la guatita, entonces si es que le disparan la flecha y le pegan por abajo, no le pasa nada. Pero lo que se le ocurrió a Ogú es que si él dispara, pero espera a que la flecha le pegue cuando venga bajando, cosa de que le pegue por arriba al Avix, ahí sí que la va a poder cazar para poder alimentarse. No es por maldad, esto es por sobrevivencia, ¿sí? Entonces Ogú no tenía nada que comer, por eso es que le va a tener que disparar al Avix. Entonces, tenemos esta distancia D, que es la distancia entre la proyección de Ogú hacia arriba hasta la posición inicial, o sea, la posición que tenía el Avix cuando Ogú dispara la flecha. Esa es la posición D. Y además sabemos que esto es velocidad de sub 0 y que forma un ángulo alfa con la vertical. Esa es toda la información que tenemos. Veamos entonces cómo es que lo podemos resolver. Entonces, yo aproveché de copiar esta misma imagen para que lo podamos resolver ahora, para que así podamos hacerlo un poquito más rápido. Entonces, el sistema de referencia en este caso, ya que tenemos listo el diagrama, segundo paso sería poner el sistema de referencia. Entonces lo vamos a poner en la posición inicial de la flecha. ¿Sí? O sea, aquí eje X, eje Y. ¿Por qué lo pongo en el suelo? Si claramente aquí hay un monito, podría ponerlo en las manos de Ogú. Bueno, para que nadie se confunda con esta distancia h. Esto es lo mismo que hacemos en el laboratorio. En verdad, la altura a la que vuela el Avix es mucho menor a la altura de Ogú, ¿sí? Porque Ogú igual es chiquitito. Entonces, por eso es que, como Ogú es chiquitito en comparación a las alturas que estamos considerando, entonces podemos pensar que esta distancia es prácticamente despreciable y como que en verdad la flecha se está lanzando desde el suelo, como que aquí podríamos proyectar eso y desde ahí entonces se está lanzando. ¿Y qué otras cosas sabemos? Tenemos el sistema de referencia, creo que con eso estamos listos. Entonces, veamos las ecuaciones de movimiento. ¿Sí? Primero para el Avix. Entonces, la ecuación de posición para el Avix, que le vamos a llamar R sub A, para cualquier instante de tiempo, está dada por el Avix va volando aquí, a esta altura, a una altura h del suelo. Siempre está a una altura h. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que sabemos al tiro es que la posición en I para el Avix es siempre h. ¿Sí? Pero además se está moviendo con una cierta velocidad, que le llamaban v sub Avix en el enunciado, horizontal hacia el lado constante. Entonces, como sabemos eso, y sabemos que en el instante t igual a 0, que es el instante de esta foto, el Avix tenía una posición inicial respecto al sistema de referencia en X,
Entonces sabemos que esto va a ser la posición inicial más la velocidad con la que vuela por el tiempo, en X. Y esa sería entonces la ecuación de posición para el AVIX. Les adelanto al tiro solo para ahorrar tiempo que no se ocupa la ecuación de velocidad, pero si ustedes no supieran por dónde partir en el ejercicio, pueden escribir todas las ecuaciones y así tienen de dónde sacar toda la información. No la voy a escribir solo por cuestión de tiempo. Entonces, veamos qué es lo que pasa para... No, antes de eso, voy a separar esta ecuación por componentes. ¿Sí? Entonces voy a poder escribir X sub A, o sea, la posición en X del AVIX, que va a ser D más la velocidad del AVIX por el tiempo, pero también puedo escribir lo que está pasando en I para el AVIX, que es H para cualquier instante de tiempo. Entonces a esta le voy a llamar ecuación 1, a esta le voy a llamar ecuación 2. Veamos ahora entonces qué es lo que pasa para la flecha. Entonces, para la flecha, la posición en cualquier instante de tiempo para la flecha está dada por... ¿Qué tipo de movimiento es lo que hace la flecha? Parabólico. Parabólico. Es un movimiento parabólico, ¿cierto? ¿Y qué característica tiene el movimiento parabólico? ¿Qué es lo que pasa en X? ¿Qué es lo que pasa en Y? En Y tiene aceleración. En Y tiene aceleración y en X. Es constante. Velocidad constante. Perfecto, a Javiera y a Jesús. Entonces, en X tiene velocidad constante y en Y tiene aceleración. Y aceleración igual a la de gravedad, hacia abajo. Entonces, en este caso se mueve con velocidad constante en X. Por lo tanto, como está partiendo desde el origen, no tengo posición inicial, pero sí tengo una velocidad inicial en X por el tiempo. No tengo aceleración, así que solamente es ese término. Más, y en Y tengo una velocidad inicial en Y, V0i, por el tiempo, pero además tengo una aceleración que es menos g por el tiempo al cuadrado partido en 2. Eso es lo que está pasando en Y. Ahora, si es que lo separo, voy a poder escribir que en X para la flecha, X de t para la flecha es V0x por el tiempo, y además puedo escribir que en Y para la flecha la posición es V0i por el tiempo menos gt cuadrado medios. Problema, no conocemos cuánto es V0x ni cuánto es V0i. ¿Sí? Los escribí así porque son las componentes en X y en Y de la velocidad inicial, pero no sé exactamente cuánto vale. Entonces, hagamos esa descomposición. Descomponiendo V sub 0, nos va a quedar. Y aquí, ojo con lo que vamos a hacer. Entonces, tengo el eje Y así, el eje X para acá, y tengo la velocidad inicial en una cierta diagonal acá, donde me dicen que ese ángulo es alfa. Entonces, aquí yo podría escribir que si este es el vector v sub 0, entonces el largo de esta flecha es v sub 0 a secas, o sea, el módulo del vector. Esta parte de acá es v0x y esta parte de acá es v0y, las dos componentes del vector. Entonces, si yo ahora miro este triángulo, ¿por qué ese y no el que vemos siempre? Porque aquí está el ángulo alfa, entonces este es el que nos conviene mirar. Entonces, si miro este triángulo, ¿cuánto vale el seno de alfa? ¿Y el coseno de alfa? Les marco de nuevo el triángulo. Para ese triángulo, seno de alfa y coseno de alfa. El seno sería b sub 0x partido b sub 0. Perfecto, entonces el seno sería con el x y el coseno con el y. A esto quería que se dieran cuenta de que es importante hacer este proceso y pensarlo, y no llegar y escribir que el V0x es con el coseno y el V0y es con el seno, que es como lo que uno se acostumbra, porque en este caso no es así. El V0x es V0 por el seno del ángulo, y el V0y es V0 con el coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, les cambié el ángulo, se les cambian las ecuaciones y podrían haber tenido todo malo en la prueba. ¿Sí? Así que, por eso, tomárselo con calma. Diego, cuéntame. Profe, disculpe, el ángulo está ahí porque en el dibujo estaba como en esa parte, ¿cierto? Sí, porque en el enunciado dijeron, el ángulo alfa es el ángulo medido con la vertical. ¿Sí? Ya, vale, profe, gracias.
Ya, de nada. Entonces, ahora que tenemos estos valores, podemos reescribiendo las ecuaciones 3 y 4, creo que les puse. Ah, no les puse nada. Esta es la ecuación 3, esta es la ecuación 4. Entonces, reescribiendo 3 y 4, vamos a tener que la posición en X para la flecha va a ser B0X, o sea, B0 por el seno de alfa, por el tiempo, y la posición en Y para la flecha es B0 por el coseno de alfa por el tiempo menos G por T cuadrado medios. Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿qué nos pedían en el enunciado? Lo primero que se nos pide es el tiempo que le toma a la flecha pasar por la altura h la segunda vez. ¿Sí? Entonces, ahora que tenemos las ecuaciones, miramos de nuevo el enunciado, ya, ok. En la parte A, tiempo que le toma a la flecha pasar por la altura h la segunda vez. Entonces, sea T asterisco el tiempo en el que la flecha pasa por h la segunda vez. Lo que sabemos entonces es que la flecha, o sea, tenemos que mirar las ecuaciones de posición de la flecha, pasa por la altura h, entonces tengo que mirar lo que está pasando en y para la flecha. Y lo que sabemos entonces es que la posición de la flecha en y para este instante de tiempo es h. Eso es lo que sabemos, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Queremos saber cuánto es el instante de tiempo T asterisco para que se cumpla esta condición. Entonces, la posición en Y se calculaba como B0 por el coseno de alfa por el tiempo, en este caso T asterisco, menos G por T asterisco al cuadrado dividido en 2, esto me da igual a H. Reordenemos la ecuación, voy a pasar estos para el otro lado. ¿Por qué hago eso? Porque como aquí está negativo este término, que es el que acompaña el tiempo al cuadrado, se me complican los signos, entonces es mejor dejar ese término con el t al cuadrado positivo. Entonces me va a quedar g medios por t asterisco al cuadrado, menos b sub 0 coseno de alfa por el tiempo t asterisco, más h igual a 0. Y de nuevo aquí tengo una ecuación cuadrática, igual que en el ejercicio de recién, donde este sería el coeficiente A, este sería el coeficiente B y este sería el coeficiente C. Ahora entonces puedo resolver para t asterisco y me va a quedar que, aplicando la fórmula, esto es menos B, o sea, B sub 0 coseno de alfa positivo, más menos la raíz cuadrada de B0 cuadrado por coseno cuadrado de alfa, menos 4 por A, que es G medios, por C, que es H, dividido en 2 por A, G medios. Simplificamos lo que se pueda, me queda 4 dividido en 2, un 2, 2 dividido en 2, un 1, y por lo tanto me queda que el T asterisco es igual a B0 coseno de alfa más menos raíz de B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2G por H dividido en G. Y llego entonces a este tiempo T asterisco. Pero ojo, que aquí tengo dos respuestas, porque tengo aún escrito el más menos, entonces no he terminado de resolver. Tengo que elegir cuál es el tiempo que me sirve. Pero quiero que se fijen en algo ahora, quiero que suelten el lápiz, quiero que me miren acá y que miren la ecuación que voy a analizar. En este caso, adentro de la raíz, tenemos una resta, ¿sí? Eso quiere decir que este valor, dependiendo de los valores que tome el B0, el ángulo, el G y el H, podría darse que esto es positivo, negativo o cero. Entonces, en este caso, nosotros suponemos que se cumple la condición de que el B0 con el coseno B0 cuadrado coseno de alfa sea más grande que el 2GH. Eso quiere decir que para ciertos h, esto podría no cumplirse, que era lo que me conversaban en el bloque pasado. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Entonces, de aquí nosotros podríamos inmediatamente notar que, notamos que T asterisco pertenece a los reales solo si B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa es más grande que 2GH. Bueno, más grande o igual. ¿Sí? Eso es lo primero que podemos notar, podemos poner esa condición. Pero además, fijémonos en otra cosa,
Acá tengo B0 coseno de alfa. Acá tengo lo mismo pero al cuadrado. Entonces, si aquí en verdad solo tuviéramos eso, este término, esto de acá, sería igual a eso, porque se me va a eliminar el cuadrado con la raíz. Pero este término le estoy restando un 2GH, ¿sí? Que si suponemos que esto existe en los reales, entonces este valor de acá es, con la raíz completa, todo esto es más chico que el B0 coseno. Entonces, esto de acá es más chico que el B0 coseno. Ahora, ¿qué significa eso? Que si el B0 coseno que está afuera es más grande que la raíz, entonces si yo le sumo la raíz o si yo le resto la raíz, estos dos tiempos son positivos. A diferencia de lo que nos pasaba recién, que nos quedaba un tiempo negativo y un tiempo positivo. Entonces aquí tengo dos tiempos positivos. Eso quiere decir que hay dos tiempos en los que se pasa por la altura h. Lo cual tiene sentido, porque si miro el dibujo, en el fondo lo que yo estoy calculando en la ecuación es los instantes de tiempo, no le he dicho cuáles hasta el momento, en el que se alcanza la altura h. Aquí está la altura h, y estamos viendo para la flecha viene subiendo, aquí alcanzó la altura h, después sigue, y acá alcanzó la altura h de nuevo. Entonces tengo efectivamente dos tiempos positivos en los que se alcanza la altura h. Pero ¿cuál es el que yo ando buscando para que le pegue a la VIX? ¿El positivo, el con el más o el con el menos? El que sea mayor. El que sea mayor, ¿cierto, Javiera? ¿Y cuál es mayor? ¿El con la suma o el con la resta? La suma sería lo... no sé. A ver, no, porque... Sí. A ver, confianza en ti misma. ¿Cuál es el mayor? ¿El con la suma o el con la resta? Es que según yo, si es que uno suma algo, tiene que ser mayor. Pero es que, ¿sabéis que me perdí? 2GH es mayor, tiene que ser menor a esto para que pueda ser positiva la raíz y me dé algo real, ¿cierto? Claro, sí. Entonces, evidentemente, es la suma para que ambos sean, así como si sumo media manzana y una manzana, van a ser una manzana y media, no sé, tiene que ser la suma. Perfecto, mira, este número de acá es positivo. Podríamos pensar que es un 2. Más menos, y lo que sabemos es que con la condición que pusimos, entonces este término que está adentro de la raíz también es positivo, pero es siempre más chico que lo que está afuera. Entonces este podría ser un 1, ¿sí? Entonces vamos a tener 2 más menos 1. Eso nos va a quedar. ¿Cuál es más grande? ¿2 más 1 o 2 menos 1? 2 más 1. Más 1. Entonces, en este caso, como los dos tiempos son positivos, la razón por la que yo elijo el con el más es otra, ¿sí? No me pueden poner en esta justificación que, porque como el tiempo es positivo, entonces tiene que ser con el más. Mentira, porque aquí los dos tiempos son positivos. Es porque necesito que sea el más grande. Muy bien, Javiera. ¿Sí? Entonces, como buscamos... Bueno, antes voy a anotar todo lo que dijimos. Buscamos un T asterisco que sea... solo si pasa esto, notamos que T asterisco es mayor que 0 en ambos casos. Había dicho lo de las manzanas porque cuando veo letras y cosas más extrañas, pienso en cosas más simples porque si no, no me da, en verdad. Es una buena idea, ¿sí? Pero como busco el segundo tiempo, quiero el T asterisco más grande. Y por eso entonces elijo que T asterisco va a ser igual a B0 coseno de alfa más la raíz, que es B0 cuadrado coseno cuadrado de alfa menos 2GH partido por G. Y esta sería entonces el tiempo que tarda en alcanzar la altura H para la segunda vez. Si me hubieran pedido cuánto es el tiempo que demora en alcanzar la altura H la primera vez, entonces elijo el con el menos, ¿sí? Pero por eso en este caso elegimos el más. Tenemos lista la parte A. La parte B nos dicen el valor de la distancia D entre el ave y la vertical, o sea, esta distancia D, por el punto de lanzamiento en el instante de la... Tenemos que encontrar cuánto vale esa distancia D. Entonces,
miremos nuestras ecuaciones. Supongamos que estamos en la prueba, no tenemos idea qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si es que estoy demasiado perdida? Devolverme a mirar mis ecuaciones. Teníamos 4 ecuaciones. Estas eran las 4 ecuaciones que teníamos. ¿Cuáles ya usamos? Ya usamos que esto era igual a h, que lo que hicimos en el fondo fue decir que esto era igual a h. O sea, ya ocupé estas 2 ecuaciones. Esas ya están ocupadas. Y lo de ahora me dicen, calcule el valor de la distancia d. Entonces uno podría intuir que si aquí está la distancia d, y esta ecuación no la he ocupado, y esta tampoco, entonces algo por ahí debe ser la cosa para ver cómo es que sacamos esa distancia d. Entonces, ¿qué sabemos? En el fondo lo que acabamos de encontrar es el tiempo que le toma a la flecha alcanzar la altura h por la segunda vez. Pero eso no quiere decir que le hayamos dado al AVIX, porque el AVIX podría haber estado pasando por aquí, donde está aquí, ahí está el AVIX, podría haber estado acá y la flecha impactó acá, y estaba en la altura h. Pero el AVIX no estaba aún en esa posición horizontal. Le achuntamos en la vertical, pero no le achuntamos en la horizontal. Entonces, la manera de asegurarnos de que le dimos al AVIX es con una cierta distancia d específica. ¿Sí? O sea, tenemos que esperar a que el AVIX esté en un cierto punto y ahí disparar la flecha para poder darle. Entonces, como yo quiero darle al AVIX, entonces en este caso lo que tenemos que asegurarnos es que no solo coincidan las coordenadas en Y de la flecha y del AVIX, sino que también coincidan las componentes en X. ¿Sí? Entonces, anotemos. Como queremos que la flecha impacte al AVIX, entonces también necesitamos que se cumpla que en ese instante de tiempo que encontramos en t asterisco, que es el instante en el que la flecha alcanza la altura h, necesitamos que además de alcanzar la altura h, la posición en x para el AVIX en ese instante de tiempo sea igual a la posición de la flecha en x para ese instante de tiempo, para que así la achuntemos al AVIX, porque si no la achuntamos en altura, pero no la achuntamos en horizontalidad, ¿sí? Entonces, para que le podamos achuntar bien, se tiene que cumplir también esta condición. Y la posición en x para el AVIX está dada por la distancia d más la velocidad del AVIX por el tiempo, en este caso el t asterisco. Y esto tiene que ser igual a la posición de la flecha en x, y la posición en x de la flecha es v0 por el seno del ángulo por el tiempo, t asterisco. Y necesitamos que esto se cumpla. Ahora, ojo, porque en este caso podría darnos la tentación de despejar el t asterisco, pero el t asterisco ya lo conocemos, pues lo acabamos de encontrar, eso vale t asterisco. ¿Sí? Entonces, no es la incógnita en este caso, lo que no sabemos es cuánto vale la distancia d. Entonces, despejemos esa distancia d, me va a quedar v0 por el seno de alfa por t asterisco, menos la velocidad del AVIX por el tiempo t asterisco. Entonces factoricemos por t asterisco, me va a quedar v0 por el seno de alfa menos la velocidad del AVIX, todo esto por t asterisco. Y ahora que ya sé entonces que la distancia d es un paréntesis por t asterisco, reemplacemos el t asterisco. Entonces esto va a ser v0 seno de alfa menos la velocidad del AVIX por el tiempo t asterisco, que era v0 por el coseno de alfa más raíz de v0 cuadrado, coseno cuadrado de alfa menos 2gh partido en g. Y aquí entonces, cuando yo escribo esto, aquí ya conozco todas las variables, porque el t asterisco ya lo había encontrado en función de todas las variables conocidas, y el paréntesis que me quedó, que era el v0 seno del ángulo por la velocidad del AVIX, son 2 velocidades y el ángulo que sí conozco. Entonces, esta distancia ahora ya la podría conocer en función de las variables que me daba el ejercicio. Ese era entonces este ejercicio. La parte más complicada, diría yo, conceptualmente, es justificar bien la elección de este signo.
¿sí? Y eso tiene un puntaje importante si es que saliera en la prueba algo como este estilo. Siempre justificar por qué ustedes eligen el tiempo positivo o el tiempo negativo es algo importante, porque esto no es matemática, no es que uno elija así como, el positivo porque me tincó. No, hay una razón física que tiene que ver con lo que uno andaba buscando y con el significado de este instante de tiempo que es importante que ustedes justifiquen, ¿sí? Así que eso, no sé si hay alguna duda con este ejercicio. Profe, yo tengo una duda. Cuéntame, ¿Puede Constanza. explicar de nuevo por qué quedó positivo? Porque me enredé. ¿Por Como qué que aquí entendí elegimos el el enredo. positivo? Sí. Ya, lo voy a explicar de nuevo. El primer análisis que hicimos es que aquí al haber una resta, eso quiere decir que esta raíz podría ser la raíz de un número positivo, negativo o cero. Como yo quiero que este tiempo exista, o sea, si es que quiero que de verdad le pueda dar al Avix, entonces yo necesito que lo que haya dentro de la raíz sea mayor o igual a cero, para que de esa manera el tiempo de asterisco pertenezca a los reales. Entonces con esto, en verdad, aquí podemos despejar desde esta ecuación que hicimos, de esta inecuación que hicimos, podemos despejar el h y decir que el h tiene que ser menor o igual a b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa dividido en 2g, ¿sí? Para que yo le pueda dar al Avix con mi velocidad inicial v sub 0 en un ángulo alfa, se tiene que cumplir que el h tiene que ser más chico que esta relación, o si no, no le doy, ¿sí? Si no, voy a disparar la flecha y el Avix iba demasiado arriba, es como tratar de pegarle una flecha a un águila, ¿sí? Una cosa así. Entonces, por eso es que de acá, incluso esta podría haber sido una de las preguntas, es decir, ¿qué condición tiene que cumplir el h para que le podamos pegar al Avix? ¿Sí? Eso podría haber sido una pregunta. Eso por una parte. Si es que nosotros ya aseguramos que esto se cumple, que esta condición se cumple, entonces este valor de aquí adentro de la raíz va a ser positivo, ¿sí? Todo esto va a ser positivo. Eso por una parte. Pero además, nosotros podemos mirar lo que pasa con este término y el término de la raíz. Entonces, si tú te fijas, aquí dice b0 coseno de alfa, y acá dice lo mismo, pero está al cuadrado, ¿sí? Entonces, si la raíz hubiera sido solo esta parte, hasta aquí, yo tengo b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa, y esto hubiera sido igual a b0 por el coseno de alfa. Igual a lo que yo tengo acá, ¿sí? Si es que la raíz hubiera sido solo hasta ahí. Pero a este término yo le estoy restando otra cosa. Me estoy asegurando de que esa resta me dé un número positivo, pero aún así le estoy restando algo. Entonces, este término que está acá dentro de la raíz va a ser en el fondo más chico que esto, cuando yo calcule la raíz. Pongámosle números para que quede más claro. Lo que estamos diciendo es que este número va a ser positivo, pero esto podría ser entonces 4 menos 2, por ejemplo. 4 menos 2 me da un número positivo. Y me da, no, espera, déjame hacerlo con 4 menos 1 mejor. 4 menos 1 me da 3. Entonces, otro número, 5 menos 1, para que podamos calcular bien la raíz. Ahora sí, ahora sí. Entonces, 5 menos 1 me da 4. Y entonces vamos a tener raíz de 4, que me va a dar, 5 menos 1, que me da raíz de 4, que eso me da 2. Y el número que está acá afuera es solamente 5. Bueno, raíz de 5, este número que está acá. Raíz de 5 más menos 2. Eso es lo que estamos diciendo. Pero raíz de 5 es un número, si quieres lo sacas en la calculadora, es 2, algo, ¿sí? O probablemente 3, algo, también puede ser. Entonces, en este caso, no, solo 2, algo, es 2, algo. Entonces, en este caso vamos a tener un 2,3, por ejemplo, más menos 2. Si yo le sumo 2 al 2,3, o le resto 2, en ambos casos el número es positivo. Entonces, lo que estamos diciendo con todo esto es que este tiempo de asterisco que yo calculé, tanto la solución con el más como la solución con el menos, ambas son positivas. Ambos son instantes de tiempo que sucedieron después de que se lanzó la flecha. ¿Por qué? Porque aquí pasamos por la altura h, en este instante de tiempo, que es mayor que 0, y también pasé por h en este instante de tiempo, que también es mayor que 0. Pero a mí, en el fondo, lo que me pedía el ejercicio era el segundo instante, porque queríamos pegarle por arriba. Si me dice pegarle por abajo, entonces elijo el otro tiempo. Pero como dice pegarle por arriba, entonces tengo que elegir este instante de tiempo. Y cuando elijo este instante de tiempo, entonces lo que yo necesito es el tiempo más grande. Ambos son positivos, pero necesito el que sea mayor. Y en este caso,
¿Qué es más grande? ¿2,3 más 2 o 2,3 menos 2? El más 2 es más grande. ¿Cómo? El 2,3 más 2 es más grande. El con la suma. Entonces, por Sí. eso es que aquí elegimos la suma. Pero no porque el otro fuera negativo, sino que porque el otro es más pequeño. Ambos son positivos, pero en este caso, este es el segundo tiempo que se nos estaba pidiendo. El otro hubiera sido el primer instante. Eso es lo que discutimos. Gracias, profe. De Mucho nada. más claro. Sí, no, es que es difícil de comprender, pero es un buen análisis que es bueno que vayan aprendiendo cómo hacer. Entonces, chicos, ya estamos en la hora. Me voy a devolver solo para cerrar la clase. Entonces, hoy día vimos un quiz de resumen, hicimos un repaso para la prueba, no me alcanzó tanto tiempo para hacer espacio de dudas como quería, pero como les decía al principio, mañana a las 6 de la tarde vamos a hacer un horario de consultas con el profesor Jaime, que es el de la sección B, solo para contestar a las dudas que ustedes tengan. No vamos a llevar nada preparado, así que no, primero la asistencia no es obligatoria, es voluntaria, pero no se van a perder de nada si es que no van. La idea es que puedan asistir solo para que contestemos las dudas que ustedes tengan. No vamos a pasar ejercicio nuevo, no vamos a pasar materia, no, nada de ese estilo. Y bueno, para adelantarles qué es lo que vamos a ver la próxima sesión, que sería el próximo lunes, vamos a empezar a ver una nueva unidad en donde vamos a ver el concepto de fuerza y la primera ley de Newton. Esto, acuérdense que es el próximo lunes porque el miércoles tenemos la prueba. Les voy a estar publicando todas las indicaciones apenas salgamos ahora de la clase para que puedan bajar sus niveles de ansiedad respecto a la prueba. Eso, chicos, muchas gracias por haber venido hoy y nos vemos el miércoles.